Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal donde os hablo de arte, de historia, literatura o como hoy, de historias de Madrid. Los que me conocéis sabéis que soy guía de Madrid, guía de museos y os puedo decir que en Madrid hay historias para dar y tomar. Muchas veces tenemos placas o señales que nos las indican, pero otras veces no. Y por eso creo que es importante irlas contando y transmitiendo porque a través de ellas vemos Madrid con otros ojos. Hoy os traigo varias historias para los amantes de los animales. Por ejemplo, es bien conocido que a los nacidos en Madrid nos llaman gatos. ¿De dónde viene esta historia? Nos tenemos que remontar a la Edad Media, a la época de Alfonso VI. Más o menos 1083, este rey estaba fraguando la conquista de Toledo, cuando se da cuenta que a no muchos kilómetros se encontraba la ciudad fortificada musulmana de Majerit, y planea también conquistar esta ciudad. Lleva a todas las tropas, realizan el campamento y una vez allí el rey se da cuenta de que las murallas de Madrid son inexpugnables y que es muy difícil llevar a cabo la conquista de esta ciudad. Cuando en ese momento los guardias le dijeron que un chico joven había entrado en el campamento, que tenía muchísimas ganas de luchar contra los musulmanes. Al rey le hizo gracia y pidió conocerle. Le preguntó su nombre y este chico le dijo que a él le llamaban Gato, por la facilidad con la que escalaba los muros, que para otros eran imposibles. Así que al rey se le ocurrió una idea. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Gato comenzó a escalar las murallas con una larga soga al cuello. Cuando subió arriba, dejó caer la soga y así el resto de los soldados pudieron subir silenciosamente y preparar un ataque por sorpresa. Cuenta la leyenda que fue este el comienzo de la lucha y que fue así como se ganó esta batalla. Desde entonces a las personas valientes se les comenzó a llamar gato y con el tiempo pues este término sirvió para denominar a aquellas personas cuyas generaciones anteriores habían nacido en Madrid. Un animal famosísimo en Madrid, que es mi historia favorita, es la del perro Paco. Además, los que me conocéis sabéis que me encantan los perros, así que seguramente me hubiera hecho bastante amiga de Paco. Paco era un perro vagabundo que a finales del siglo XIX se hizo famoso en todos los cafés de Madrid. Un día, Paco entró en el Café Fornos, que si vamos por la calle Alcalá desde la Puerta del Sol, vemos que hay un Starbucks haciendo esquina, pues este sería el antiguo Café Fornos, que ya no existe. Fue por ahí pidiendo comida y dio con un marqués al que Paco le cayó bastante simpático. Le puso un nombre y le dio varios huesos. Vamos, que Paco iba por allí prácticamente cada día. Cuando allí no le daban nada, se iba a otros cafés como el Café Suizo. Y así, poco a poco, Paco se fue haciendo conocido en todo Madrid. Para que os hagáis una idea, a Paco se le permitía la entrada en lugares donde otros perros no podían entrar. Paco era VIP, en todas partes. Entraba a la zarzuela, a la ópera, a las corridas de toros, a los restaurantes más lujosos. Se hicieron valses en honor a Paco. Había figuras de Paco hechas con azúcar en las confiterías más famosas del centro también. Y además existía en los periódicos la columna de Paco, un lugar donde se aprovechaba para hacer comentarios satíricos contra los políticos y los gobiernos de la época. Además, Paco era muy conocido porque acompañaba a los toreros más conocidos a las corridas de toros, como el caso de Frascuelo y Lagartijo. Se dice que Paco les esperaba en la puerta de su casa y que les acompañaba a la corrida de toros. Y fue así, en una de estas corridas, cuando se produjo el final de Paco. El perro se encontraba entre el público y estaba viendo una faena de un novillero que por lo visto lo estaba haciendo bastante mal. Todo el público le estaba abucheando, le estaba gritando y de repente Paco saltó al ruedo y comenzó él también a ladrar al novillero. El chico, viéndose agobiado y humillado por los gritos, los abucheos y además los ladridos de Paco, no hizo otra cosa que darle una estocada. El público se quedó atónito. Había herido a Paco. De hecho querían lincharle, pero le protegieron y escoltaron al novillero hasta la salida de la plaza de toros. Aunque Paco estuvo varios días bajo cuidados, al final no pudo resistir esta herida y moría. Muchos madrileños desconocen el hecho de que tenemos un museo dedicado al ratoncito Pérez y también de dónde viene esta historia. Tenemos que remontarnos a los tiempos de Alfonso XIII niño, cuando la reina María Cristina era la regente. Parece que el futuro rey era un niño con muy mala salud y bastante consentido por la reina, y cuando se le cayó su primer diente a los 8 años se asustó bastante. Por eso la reina le pidió
al padre Luis Coloma, que era un padre jesuita, escritor, profesor, le pidió que escribiera una historia relacionada con la pérdida del diente de leche para que el niño, Bubi, como le llamaban, no se pusiera triste. Y así fue como el padre Luis Coloma escribió un cuento de 13 páginas inventándose la historia del ratoncito Pérez. En este cuento, Bubi perdía su primer diente de leche y colocaba, como sabemos, el diente debajo de la almohada. En mitad de la noche le sorprendió despertándole la visita del ratón Pérez. Comenzaron a hablar, se hicieron amigos y cuenta la historia que el ratoncito Pérez le metió los pelitos de su cola por la nariz y por arte de magia el niño se convirtió en otro ratón. Le pidió que le dejara acompañarle en su aventura dejándole el regalo a otros niños que habían perdido su diente y fue así como comenzaron a pasear por las calles de Madrid. El ratoncito Pérez le llevó a su casa, que se encontraba en esta calle Arenal, en la confitería Carlos Pras. Le presentó a su familia y después fueron a su cometido, dejarle un regalo a otro niño. Comenzaron a adentrarse por las calles de Madrid, así llegaron a la calle Jacometrezo, al lado de Callao. ¿Y cuál fue la sorpresa de Bubi, el futuro rey Alfonso XIII, cuando el niño al que iban a visitar, que se llamaba Gilito, era tan pobre que no tenía ni mantas para cubrirse y vivían prácticamente sin ningún techo sobre su cabeza? Muy asombrado volvió a Palacio, donde le preguntó a su madre: ¿cómo es que existen tales injusticias en el mundo? De esta manera, la historia del ratón Pérez, escrita por Luis Coloma, inventaba a este famoso personaje, pero también introducía estas preguntas y una reflexión de carácter moral en el futuro rey Alfonso XIII. Hoy en día, si visitamos este museo, podemos encontrar una escultura del ratón y un buzón donde los niños pueden dejar sus cartas y sus dientes de leche. Es bastante conocida que la Casa de Fieras era un zoo que se encontraba en el Retiro. Sin embargo, la Casa de Fieras no era el primer zoo que había en Madrid. El primero se remonta a la época de Carlos III, más o menos por 1770, y se encontraba cerca del Jardín Botánico, donde la Cuesta de Moyano. Era un lugar donde se exhibían animales que venían sobre todo de las colonias, pero pronto también se introdujeron animales de África, de Asia o incluso de la península ibérica. Después los animales se trasladaron. A principios del siglo XIX se creó esta Casa de Fieras dentro del Parque del Retiro. Era un lugar donde había muchísimos animales exóticos, había llamas, había monos, había distintas especies de osos y al público le llamaba muchísimo la atención. Cuando en 1868 se produce la Revolución Gloriosa, se expulsa a la reina Isabel II y el Parque del Retiro se abre al público, hay cambios en esta Casa de Fieras, adopta un aire más circense, vienen más animales, se hacen más espectáculos y el lugar se mantiene hacia la época de Alfonso XII, donde crecen aún más las especies. De hecho, hoy en día tenemos todavía señales en el Retiro que nos hablan del pasado de esta Casa de Fieras. Por ejemplo, la Montaña de los Gatos, en la entrada al Retiro por la calle O'Donnell y Menéndez Pelayo, o la Grota de los Osos o la Fosa de los Monos. Sin embargo, los animales en esta Casa de Fieras estaban bastante mal cuidados y tenían poquísimo sitio para sus necesidades. De esta manera, a principios de los años 70, se decidió trasladarlos a otro lugar que iba a ser el zoo de la Casa de Campo. Y un animal famosísimo que vivió un tiempo en esta Casa de Fieras es la elefanta Pizarro. Pizarro era una elefanta famosa en Madrid por los espectáculos de lucha de animales. Hoy nos puede parecer algo bastante terrible, pero a finales del siglo XIX mucha gente iba a ver esas luchas que se anunciaban en la prensa, tigres contra leones, leones contra toros o elefantes contra toros. De hecho, Pizarro era famosa porque era capaz de vencer a muchísimos toros seguidos. Se cuenta que una vez venció a 6 toros en el mismo día. Parece que andando el tiempo, Pizarro se cansó de ser utilizada para este espectáculo y se negó a luchar más. Así que a sus domadores no les quedó otra que enseñarle otro tipo de espectáculos. Y su favorito, y el que mejor sabía hacer, era descorchar las botellas de vino y beberse de un trago todo el contenido. Pizarro hacía este espectáculo en los Campos Elíseos, que era un espacio que se encontraba cerca de la calle Goya, cercana al Retiro, un espacio donde iba la gente más pudiente, que tenía pequeños lagos para navegar en falúa, un circo, un teatro, una plaza de toros. Un día, Pizarro se escapó de los Campos Elíseos, estuvo dando vueltas por la calle Alcalá y toda esa zona, y cuenta la historia
que pronto se dedicó a lo que mejor se le daba. Se metió en una taberna y se dedicó a beberse todas las botellas de vino que encontró. La cogieron y al poco tiempo la llevaron a la casa de fieras, donde finalmente moriría. Y hasta aquí las historias de hoy. Como siempre, me podéis dejar algún comentario diciéndome si os ha gustado el vídeo o si conocíais alguna de estas historias.